Vamos a empezar a grabar y volvemos a compartir pantalla. ¿Cómo venimos esto? Vamos a bajarlo. Ahí va. ¿Cómo venimos de horario? Bueno, bien. Entonces, les decía entonces que cuando estamos hablando de una fianza, el fiador siempre va a responder con todo su patrimonio, ¿correcto? Con lo cual no estamos hablando, aunque yo diga que el fiador tiene un determinado bien inmueble, no va a responder con ese bien, sino con todo su patrimonio. En una clase que escuché hablando el doc decía, ¿y por qué voy a ser fiador de alguien? Como es una obligación súper gravosa ser fiador de alguien. Tengo que tener muchísima confianza de a quién le voy a salir como fiador, porque si no cumple, yo estoy asumiendo esa obligación como deudor principal. Entonces siempre tengan en cuenta eso cuando ven el contrato de fianza. El contrato de prenda. El contrato de prenda es el contrato por el cual se constituye un derecho real sobre cosa mueble. Los derechos reales, como ustedes saben, son taxativamente establecidos por el Código Civil y Comercial, en el artículo 1800 y pico, con lo cual solo son derechos reales aquellos que establece el Código que son derechos reales. Dentro de los derechos reales de garantía está la prenda. La prenda es un derecho real de garantía porque otorga al acreedor un privilegio para cobrar el crédito sobre el producido de la cosa prendada. Entonces, el acreedor prendario tiene un privilegio, una preferencia al cobro, cobra primero, pero no sobre todos los bienes del deudor, sino solamente sobre el bien sobre el cual tenga esa prenda. Yo puedo constituir prendas en distintos grados, con lo cual puedo constituir prenda en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Va a cobrar primero el que tenga un derecho de prenda en primer grado y así sucesivamente. Va a cobrar primero cuando se ejecute el bien, se ejecute el auto del producido, se cobran, ¿sí? El Código Civil y Comercial regula la prenda común o prenda con desplazamiento, que es una prenda que es poco utilizada hoy en día, que es aquella en la cual la cosa prendada se desplaza de su propietario al acreedor prendario. Eso ocurre muchas veces, por ejemplo, en la casa de empeño. En una casa de empeño yo voy a prendar mi reloj a cambio de un crédito en dinero, me saco el reloj y se lo entrego a la casa de empeño. Cuando pague mi crédito me lo van a devolver. Hay una prenda con desplazamiento. Tengan en cuenta que estamos hablando de un derecho de garantía, de un contrato de garantía, con lo cual siempre es accesorio de un contrato principal, en donde yo tengo una obligación principal. Por ejemplo, si yo tengo un mutuo, estoy garantizando con un contrato de prenda otro contrato que es un contrato de mutuo. Siempre son contratos accesorios y recuerden que la regla general es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Bien. Perdón, una pregunta. No entendí. ¿Cuál sería el accesorio entonces, el contrato por prenda? El contrato de prenda es el contrato accesorio, porque en definitiva el contrato de prenda lo que me hace es otorgarme una garantía del cumplimiento de una obligación sobre un bien mueble, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo quiero otorgar una garantía sobre un bien mueble? Porque hay una obligación principal que quiero garantizar. Entonces, por ejemplo, yo te presto a vos, Lucía, 100 pesos, y vos me decís, te voy a pagar en 3 meses. Y yo te digo, bueno, ok, ¿qué garantía me das de que me vas a pagar? Y me decís, bueno, te entrego mi reloj en prenda. Me das tu reloj y me decís, si me pagas a los 3 meses, te devuelvo el reloj. Estoy haciendo una prenda para garantizar otra obligación, que es la obligación de pago que acordamos. Puedo garantizar toda clase de obligaciones. Puedo hacer Perfecto. otro tipo de contrato en donde tenga otras obligaciones, en donde quieran asegurarme que si yo no cumplo, tengan algo que ejecutar. Si no hubiésemos hecho eso, vos no me pagás a los 3 Bien. meses y yo tengo que decir, bueno, vamos a ver a tribunales, a ver, Lucía, qué bienes te puedo encontrar para ejecutar. No tengo un bien certero y tal vez no tenés fondos y no te puedo ejecutar. Entonces acá me aseguro que hay algo sobre lo cual me voy a poder cobrar.
Gracias. De nada. La prenda con registro o sin desplazamiento es la prenda... Profe, Sí. eso hablo yo, Keila, acá, no sé si me ve. En el grupo de WhatsApp me preguntan, antes de que se siga, un ejemplo bien definido de contrato de fianza. De contrato de fianza. El fiador es el que se obliga por otra persona a cumplir si él no cumple. Un ejemplo es el que les di con el contrato de locación. Yo tengo que pagar el canon, el alquiler todos los meses. Ahora, el propietario quiere asegurarse de que si yo no pago mi alquiler, voy a tener alguien a quien reclamarle el pago. Entonces, pongo como fiadora a Keila. Keila asume que si yo no voy a pagar ese alquiler un mes, el propietario va a poder ir a pedirle el alquiler a Keila. El fiador es el garante. El fiador es el garante. Lo que pasa es que decimos, no es el garante, pero decimos no utilizar el término garante, porque en realidad garantía es un término más amplio, porque muchas cosas pueden servir como garantía. Si yo tengo una prenda, tengo una garantía. Con lo cual, el fiador es una garantía personal dada por una persona que se obliga accesoriamente por mí. Y lo propio de la fianza es que como hay una obligación personal de ese fiador va a responder por esa obligación que está fianzando con todo su patrimonio. Es lo que se denomina comúnmente garante. Gracias, profesor. No, de nada. A ver, estoy pensando en algún otro ejemplo para no decirles el mismo de locación. O sea, yo puedo establecer un fiador en muchos contratos. Por ejemplo, no sé, a ver, si tengo, a ver, voy a pensar otro ejemplo para no darles el mismo ejemplo. Pero bueno, tengo un contrato de suministro en donde yo tengo que pagar todos los meses y me dan en comodato una heladera. Y quiero asegurarme que ese comodato me lo van a restituir. Entonces, designo un fiador, en el caso que si yo no devuelvo la heladera, pueden reclamarme la heladera a mí o a mi fiador. Entonces mi socio sale de fiador. Muchas veces cuando estamos hablando de sociedades que se obligan, por ejemplo, sacan un préstamo, los que piden los bancos son fianzas de los socios, ¿sí? Entonces se aseguran que si la sociedad no paga el préstamo, el banco puede ir contra el patrimonio de los socios para cobrarse. Eso es un caso muy habitual de fianza. ¿Sí? Porque como saben, la sociedad va a responder con el patrimonio de la sociedad y no de los socios. Entonces, si yo quiero una garantía extra, normalmente lo que hacen los bancos es obligar personalmente a los socios para que si la sociedad no paga, paguen ellos. Eso es el otro ejemplo concreto de fianza. ¿Ahí quedó claro? Esto de estar por Zoom falta como la reacción. Bien. Bueno, entonces volvemos a prenda. Habíamos visto entonces la prenda común o con desplazamiento y ahora estamos viendo la prenda más utilizada, que es la prenda con registro o sin desplazamiento. Cuando hago una prenda, generalmente hoy en día, no hago un desplazamiento de la cosa prendada al acreedor prendario, sino que la cosa queda en poder del deudor, pero está registrada la prenda. Sucede, por ejemplo, cuando prendo un auto. Hago un derecho de garantía de prenda sobre el auto. El auto no se lo voy a entregar a mi acreedor prendario, sino lo que voy a hacer es dejar constancia de la prenda en el registro automotor. Entonces, cuando yo voy a vender el auto, voy a querer transferirlo, el registro automotor me va a decir, tiene anotado una prenda a nombre de tal, con lo cual antes de transferirlo va a tener que pagar la prenda o se va a transferir con esa prenda. ¿Sí? Pero está anotado en un registro. Hay una distinción que hay que hacer entre prenda fija y prenda flotante.
La prenda fija es aquella que se entrega sobre una cosa mueble individualizable, como por ejemplo un automóvil. La prenda se anota cuando se trata de bienes registrables, se anotan en el registro en el cual se inscribe ese bien. Por ejemplo, si tengo una prenda sobre un automotor, voy a tener que inscribirla sobre el registro automotor. Si tengo una prenda sobre una aeronave, voy a tener que anotarla sobre el registro de aeronaves. Si no existe un registro propio de esa cosa, lo voy a anotar en el Registro Nacional de Créditos Prendarios. Y otro tipo de prenda que existe es lo que se denomina prenda flotante. ¿Por qué se denomina prenda flotante? Porque es aquella que va sobre mercaderías o materias primas. Y va acompañando esas materias primas, flotando sobre esas materias primas durante todo el proceso de transformación. E incluso yo puedo pactar que si ingresan nuevas materias primas, la prenda también abarque esas nuevas materias primas que ingresaron, ¿sí? Entonces, hablo de un stock de mercaderías o de materias primas que va cambiando o cambiando de forma, y la prenda se flota sobre esos cambios. Por eso se llama flotante y no fija, porque no es sobre un bien en particular. Es otro tipo de prenda. Las tarjetas de crédito, ya terminamos, la verdad quedan 2, a ver cómo venimos de tiempo. Ah, bien, perfecto. Bueno, tarjetas de crédito y débito. Las tarjetas de crédito y débito son operaciones complejas. Partamos de esa base de que no es una operación simple, porque yo con una tarjeta de crédito puedo pagar servicios, pagar bienes, aplazar pagos, pagar a proveedores. Yo puedo hacer distintas operaciones con la misma tarjeta. Básicamente yo lo que voy a tener es un emisor, que es una entidad financiera, comercial o bancaria, que emite la tarjeta. Voy a tener un titular de la tarjeta, que es aquel que está habilitado para el uso y responsable de todos los consumos, y un usuario, que es el que me otorga la extensión, ¿sí? Entonces yo muchas veces, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito que saqué en un banco y otorgo una extensión para un familiar, para un hermano, un sobrino, le otorgo una extensión de mi tarjeta. El titular de la extensión tiene el beneficio de utilizar mi tarjeta, pero el titular de la tarjeta es el responsable por los cobros, ¿sí? Por otro lado, la otra punta del contrato es los comercios adheridos o proveedores, que son aquellos contratos, son aquellos comercios que en virtud de un contrato celebrado con el emisor, aceptan percibir los pagos con esa tarjeta. Entonces, cuando van a un comercio, el comercio les va a decir, acepto tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard, bancos tal, tal, tal. También lo que se ve son las tarjetas de compra. Las tarjetas de compra son las que otorgan los comercios. Por ejemplo, Falabella otorga tarjetas de compra. Entonces, si yo tengo la tarjeta de Falabella, recargo fondos y puedo utilizar esa tarjeta para hacer compras dentro del comercio. La tarjeta de débito es aquella en donde puedo hacer los mismos fines que las tarjetas de crédito, pero los fondos se van a debitar automáticamente, se van a descontar de mi cuenta corriente. Ahí tenés algo. No sé si alguno hizo una pregunta o hay algún ruido de fondo. Bueno, y por último vamos a ver el contrato de maquila. El contrato de maquila es aquel en donde el productor agropecuario se obliga a suministrar materia prima al procesador o industrial y obtiene a su cambio productos finales procesados. El ejemplo, por ejemplo, es una empresa cervecera, tiene la malta para producir la cerveza, le entrega la malta, la materia prima, a un productor o industrial, ese industrial produce la cerveza siguiendo las especificaciones técnicas que yo le estoy otorgando, y me entrega el producto final o la cerveza producida. Esa forma del contrato de maquila. Las tarjetas de Mercado Libre, que ahí veo la pregunta en el chat, que es
de la anterior. Mercado Libre, les digo por lo que sé del funcionamiento, trabaja con Mercado Pago. Mercado Pago es una plataforma de pagos que en definitiva tiene tarjetas propias, pero uno puede asociar cualquier tarjeta de cualquier banco, con lo cual muchas veces estoy pagando a través de Mercado Pago con mi propia tarjeta de crédito de otro banco o entidad autorizada. ¿Sí? Para emitir tarjetas de crédito tengo que estar autorizado para emitir esa tarjeta, si no estoy hablando de una tarjeta de compra que es solamente habilitada en ese local. Bueno, ahí terminamos de ver los contratos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, ¿les queda alguna duda de los contratos que vimos hoy? Los últimos 3 contratos que vimos están regulados en leyes especiales. Todo el resto están regulados en el Código Civil y Comercial. Hay algunos contratos regulados en el Código Civil y Comercial que no vimos, porque no son contratos de índole comercial. Igualmente ustedes van a tener la materia de contratos en donde van a ver cada contrato en particular, las obligaciones de las partes y los detalles de cada contrato. La idea de esto es que ustedes se queden con el concepto, las partes y entiendan cómo funciona la operatoria de cada contrato. Después, para profundizar, van a tener las materias concretas. El PowerPoint y las clases se las subo. Cuando terminemos de la tarde se las subo, así las tienen. Y bueno, estamos entonces. Si no tienen ninguna duda, nos despedimos y les deseo un buen fin de semana a todos. Bueno, gracias, buen fin de... Profesora, que tenga buen fin de semana. Gracias por todo. Igualmente. Aquí hay una pregunta en el chat si entrarían todos los temas hasta contratos en el parcial. Sí, entran todos los temas hasta contratos, ¿sí? Vamos a terminar de ver contratos la semana que viene, en donde vamos a ver, hay algunos contratos, faltan los contratos bancarios y un par de temas que no son muchos, para terminar el capítulo, la bolilla, y entran todos esos temas en el parcial. Si llegamos y podemos hacer una clase de repaso o algunas preguntas con Keila y con Elías, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a ir viendo cómo llevamos las clases y cómo vamos con el cronograma. Si lo puedes subir hoy el PowerPoint sería ideal porque sirve mucho para estudiar. Vale, sí, hoy me comprometo a subirles los 2 Power que les debo. Bueno, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Nos vemos, gracias. Chao, buen